Nuevamente mis cordiales saludos a los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos. Mis cordiales saludos, esperando que todos estén bien. Nuevamente desde aquí, desde mi hogar, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela, con gozo en el corazón, nuevamente quisiera abrir las escrituras y predicar el mensaje del Evangelio. Y quisiera primero orar y para después comenzar con un himno, una sola estrofa de un himno, del himno 27, una sola estrofa. Padre bendito, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias porque en tu misericordia, oh Padre, enviaste a tu Hijo amado a este mundo pecador, un mundo contaminado totalmente por el pecado, y aún así tu Hijo amado quiso ir voluntariamente hasta el Calvario, donde fue clavado en esa cruz, símbolo de maldición por nuestras culpas, a donde fue humillado en gran manera por nuestras culpas, a donde derramó su sangre preciosa para poder así satisfacer, Padre, la demanda de tu justicia. Grandiosa obra de redención. Nuestras mentes finitas nunca van a entender la gran magnitud de esa obra. Él ahí estaba pagando los pecados de toda la humanidad, de generaciones pasadas, generaciones futuras y estas presentes, Señor. Son tantos pecadores, tanto pecado, y tu Hijo amado ahí con su propia vida pagó la deuda. Pero a los que hemos creído, eran los que somos salvos y hemos obtenido el perdón de nuestros pecados y vida eterna. Gracias, Padre, por esa obra preciosa de redención, por su sepultura y resurrección. Predicamos a un Cristo que vive, al Salvador del mundo, pero para los que creen en Él. Gracias, Padre, por todo, por tus fieles cuidados durante el día. Son tantas necesidades entre tu pueblo, enfermos, necesidades de alimento, todo, para que tú lo puedas aparejar, oh Padre. Todo lo pedimos dándote gracias por todo, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Cuán bendito es el hombre perdonado por Jesús, con el corazón lavado en la sangre de la cruz. Si es bienaventurado al que Dios no contará ni engaño ni pecado, mas su gracia le dará. La salvación es gratuita, y el hombre que puede obtener la salvación, la misericordia de Dios, es un bienaventurado, como el Señor lo expresó en el monte de las bienaventuranzas. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Nosotros empezamos a ver a Dios a través de las Escrituras, al Señor Jesucristo, cuando creímos en Él, le aceptamos como nuestro Salvador. Y algún día, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive, y que lo iba a admirar un día, y así lo vamos a contemplar cada uno de los salvados un día allá en el cielo por toda la eternidad, para poder alabarle y adorarle, los que nos hemos arrepentido y creído en el Señor. No somos perfectos, porque solamente hallamos gracia delante de Dios, mas su gracia le dará. Nos alcanzamos la gracia, el favor divino de Dios, cuando por la fe llegamos al único que puede salvar, al Señor Jesucristo.
perdonó a este indigno pecador que merecía ir para la condenación eterna, y así ha perdonado a muchos y está perdonando, porque nosotros sabemos que el Señor todos los días debe de estar salvando un alma o varias almas en cualquier lugar, y nosotros esperamos en la misericordia de Dios que nuestros amigos, familiares y todos los que no son salvos, también ellos puedan ser salvos y que puedan alcanzar la gracia de Dios, y que sean lavados por la preciosa, con su corazón lavado en la sangre de la cruz. Muy preciosa sangre fue derramada ese día. Quisiera leer en Lucas capítulo 3, voy a leer del 1 al 8 y un solo versículo del 16. Dice el título: Predicación de Juan el Bautista, y estas escrituras también están en Mateo 3 del 1 al 12, en Marcos capítulo 1 del 1 al 8, y Juan capítulo 1 del 19 al 28. Capítulo 3, versículo. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Tranconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decían las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Versículo 16. Y respondió versículo 10, respondió Juan diciendo a todos. Voy a leer el 15, perdone. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Respondiendo Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Otra escritura en Hechos 2:38 para explicar algo, porque muchos creen en estos tiempos que pueden ser salvos porque se bautizan y pertenecen a una congregación sin haber pasado por el proceso de arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Hechos 2:38. Pedro les dijo, aquí está diciendo primero: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Que el Señor nos pueda ayudar. Bueno, nuevamente me da gozo en el corazón. Yo no tengo mucho repertorio para predicar,
pero quisiera que los que no son salvos puedan ser ayudados por la palabra de Dios. Vemos aquí a Juan el Bautista, uno de los últimos profetas del Antiguo Testamento, pero él era el que estaba designado para bautizar al Señor Jesucristo, y Dios lo envió a bautizar y también a predicar el mensaje de salvación. Es el mismo mensaje que nosotros predicamos: arrepentimiento para perdón de pecados, porque en este Evangelio de Lucas, si nos vamos al final de las Escrituras, cuando el Señor, después que Él fue crucificado, fue sepultado y resucitó al tercer día, vemos unos eventos que sucedieron después de la resurrección. El camino de Maús, se le apareció a los discípulos y después Él los comisionó. Y Él explicó y dijo que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Nosotros creímos eso, que Él murió en la cruz por nuestras culpas, donde derramó su sangre y fue sepultado, y al tercer día resucitó, porque creímos en un Cristo vivo. Y que se predicase, dijo Él mismo, en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones. Y comenzaron desde donde los discípulos, desde Jerusalén. Pero aquí vemos unos eventos que ocurrieron cuando Juan el Bautista estaba, y ya estaba profetizado en el libro de Isaías, lo dicen los versículos más adelante. Juan el Bautista era primo del Señor. Y entonces, viendo que Juan el Bautista salió a la región contigua al Jordán, y él estaba predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. No eran que eran bautizados y eran perdonados sus pecados, porque si vemos más adelante, ellos le preguntan, le hacen alguna pregunta a Juan el Bautista, porque decía que las multitudes que salían para ser bautizadas por él mismo les dijo: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ellos tenían conocimientos del Mesías que iba a venir y también de la ira venidera de Dios, porque ellos en su mayoría eran judíos, y vemos que dice más atrás, dice: y verá toda carne la salvación de Dios. Y también la salvación estábamos incluidos nosotros, los que salimos de entre un pueblo gentil, y ahora pertenecemos a un pueblo comprado a precio de sangre que derramó el Señor Jesucristo. Entonces vemos a Juan el Bautista diciéndole: ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Ellos sabían de los juicios que venían en el futuro. No sé si también estaría hablando de la destrucción del templo en Jerusalén. No sé si estaba explicando eso de Jerusalén en un futuro no muy lejano, y también para mí estaba hablando de los juicios venideros, los juicios, muchos le dicen juicios escatológicos, que vienen en un futuro, que están en el libro de Apocalipsis. No tenemos nosotros, ellos no lo tenían en el libro de Apocalipsis todavía, tal vez ellos no tenían esos libros, ellos no tenían como nosotros, pero estaban siendo guiados por el Antiguo Testamento y enseñanza. Y lo que dicen en Apocalipsis también lo dice en el Antiguo Testamento: los juicios venideros, la ira venidera de Dios que viene hacia este mundo pecador. Entonces dice Juan el Bautista: hacer frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Esto no era porque ellos tuvieran parentesco, algo cercano a Abraham,
o, o fue sencillo de esa misma rama de Abraham. No, era de un arrepentimiento en el corazón que ellos tenían que tener para poder ser bautizados, aunque muchos eran bautizados sin un arrepentimiento verdadero en su corazón. Por eso Juan el Bautista le decía, porque salían multitudes para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir a Abraham que tenemos a Abraham por padre. Los verdaderos hijos de Abraham son todos los que por la fe hemos creído, hemos obedecido lo que dice la palabra de Dios y creímos en el Señor Jesucristo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y por eso, por la fe, Noé obedeció a Dios y construyó el arca por fe. Él no vio si venía ese diluvio, nada de eso, sino que obedeció. Y nosotros procedimos al arrepentimiento, lo que somos salvos y creímos en el Señor. Esto es lo mismo que estaba predicando Juan el Bautista. Entonces, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y entonces él respondiendo le dijo, el que tiene 2 túnicas, de el que no tiene, el que tiene que comer, haga lo mismo. También vinieron unos publicanos para ser bautizados y dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él dijo, no exijáis más de lo ordenado. Y varios hicieron preguntas ahí, porque es necesario que la persona se arrepienta y crea para poder ser bautizado por el Espíritu Santo. Entonces dice más adelante que el pueblo estaba en expectativa, estaban como turbados, preguntándose en sus mismos corazones si acaso sería el Cristo. Ellos tenían conocimiento del Señor Jesucristo y ellos tenían conocimiento de algo del Mesías, del Señor Jesucristo. Entonces Juan les dijo que él se presentó y dijo que él los bautizaba en agua, pero que venía uno más poderoso que él mismo, de quien él no era digno de desatar la correa de su calzado. Pedro, cuando vio la pesca milagrosa, él dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y eso es lo que se llama arrepentimiento y creer en el Señor. Eso fue lo que nosotros obedecimos cuando nos escuchamos el mensaje de salvación. La palabra de Dios quebrantó nuestros corazones, haciéndonos entender que éramos pecadores, que éramos indignos, y llegamos a la fuente de salvación. Entonces él dijo, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El que no cree es bautizado, cuando muera es bautizado en fuego. Él mismo escoge su camino aquí, como lo escogió Judas. Dice en Hechos de los Apóstoles, hubo un sucesor de Judas, y dice la Escritura que él escogió su propio lugar. Amigo o amiga que no eres salvo, tú escoges tu lugar aquí. Tú tienes que proceder al arrepentimiento y por la fe llegar al Señor Jesucristo. Ojalá tú tengas en tu corazón el deseo de ser salvo o salva, de ya si te está molestando el pecado en tu corazón, que tú puedas dejarle tu carga de pecado al Señor. No es por pertenecer a una congregación, ser bautizado y pertenecer a una congregación y estar mecánicamente en ella. La salvación es por la fe en el Señor Jesucristo. Igual como le dijo Pedro a aquellos judíos. Pedro le dijo, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecado. O sea, tenían que creer
arrepentirse de sus pecados y creer en el Señor. Y después venía cuando fueran bautizados con el Espíritu Santo en sus corazones, sellados con el Espíritu Santo, después venía el paso del bautismo para identificarse con aquel que murió en la cruz y en obediencia a su palabra. Y Juan el Bautista fue enviado a bautizar, pero él habló claro que tenían que arrepentirse, y por eso Juan fue muerto, porque él reprendía el pecado en el pecador y decía que Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías la mujer de Felipe su hermano y de todas las maldades que Herodes había hecho. Juan el Bautista era un hombre íntegro. Nosotros creímos en un Cristo vivo. Nosotros fuimos sacados de nuestra antigua manera de vivir y somos salvos por pura gracia, como canté en el himno, y eso es lo que quiere el Señor, que tú seas salvo, que te arrepientas de tu pecado y creas en el Señor para que seas bautizado, como dice aquí, en Espíritu Santo, y no seas bautizado en fuego si rehusas creer, porque si mueres así, vas al lugar de condenación eterna, tu alma por toda la eternidad, para ser sacado de ahí, juzgado el día del juicio del gran trono blanco y ser lanzado al lago de fuego, y le vas a tener que dar amén al Señor, amén al mismo Señor por tus hechos y por negarle a Él. Que el Señor te pueda ayudar.